Buenos días, estamos con el doctor Gabriel Viesca, es el jefe de la oficina de ingenieros de GE, sí, General Electric. Así que bueno, vamos a estar hablando en la cápsula número 3, Industria Aeroespacial, efectos de la pandemia en las estrategias internacionales y nacionales para esta industria y sus principales participantes. Muchas gracias, mucho gusto en estar con ustedes. Trabajo en Querétaro desde hace 20 años y somos parte de la organización global de General Electric. Yo soy responsable de la oficina de ingeniería aquí en Querétaro. Y bueno, vamos a pasar a la primera pregunta. ¿El 2008 los afectó a ustedes? ¿2007-2008 la crisis financiera? Sí, de alguna manera, y hay todo un movimiento pues de todos los mercados y todo que sí afectó. Y sin embargo, la industria de la aviación en esa temporada estaba en plena expansión. Okay. Acabábamos de diseñar turbinas nuevas en distintas aplicaciones y las estábamos en pleno desplegar. Entonces, nuestro problema en 2018 era más de capacidad. No teníamos Okay. suficiente capacidad para entregar todo lo que estábamos vendiendo. Estábamos vendiendo billones de dólares en turbinas para diferentes tipos de mercados y el problema era sobre todo entregar. Bueno, Y ese también, es un a buen lo problema. mejor, Ese es un es buen el problema. mejor problema que puedes tener. Sí, Ahora sí. la pandemia lo ha cambiado completamente de cabeza porque las aerolíneas no están viajando, no están volando, Sí. la gente no está viajando, hay entendiblemente temor a volar y aunque se han tomado muchas medidas para hacer el vuelo por avión seguro, y estamos convencidos que es de las formas más seguras de viajar, es entendible que Sí. la gente va a tomar tiempo en recuperar la confianza, eh, a pesar de las precauciones de la industria. Entonces eso nos ha llevado a una situación complicada porque la cantidad de aviones que están volando es mucho menor Claro, y nosotros realmente ganamos dinero de mantener a los aviones claro. volando. Nuestro negocio no es solamente vender las turbinas, sino también proveer no solo el mantenimiento, sino todo el seguimiento a la operación de las aerolíneas. Y eso es lo que ha cambiado mucho Claro. debido a la pandemia, ¿no? ¿Qué hicieron los últimos años? Ha habido nuevas reglamentaciones que piden a las aerolíneas ser más intencionales y más claras en sus estrategias de datos. Okay. Necesitan entender, bueno, hay regulaciones como la de la ICAO, que te piden que todo tu manejo de datos como aerolínea, sobre todo para cuestiones ya de estar volando, sea bastante estricto, que se enfoque en disminuir riesgos, evitar riesgos, en mantener la seguridad de los pasajeros. La seguridad es el tema fundamental para nosotros. Eh, y, y hubo mucha interacción y ha habido cada vez más interacción porque eso involucra manejar cantidades de datos enormes. Y nosotros tenemos mucha experiencia manejando muchos datos. Entonces ha habido mucha oportunidad de interactuar con ellos y de llegar a soluciones en común que les ayuden a disminuir sus riesgos, a manejar todas sus operaciones de manera más productiva, más competitiva. Entonces, todo eso ha sido un beneficio muy grande para las dos partes, ¿no? Por la manera en la que nosotros podemos mejorar qué tan listos están para volar, qué tanto gastan en mantenimiento, por ejemplo, la manera de operar un avión, la manera en la que utilizan sus equipos, puede influir muy fuertemente en los costos que tienen ellos por su lado. Entonces, esa es otra parte. Y todas esas son áreas en las que nosotros podemos ayudar de muchas maneras. Y se preparó eso durante mucho tiempo. La cantidad de datos que nosotros manejamos nos hace un muy buen socio en ese sentido y nos ha permitido mejorar, por ejemplo, la conectividad de datos, lo que ellos extraen de los aviones y cómo lo utilizan para planear, y también cómo preparan esos datos, porque no sirve de nada extraer datos si no sabes qué tienes. Claro. Entonces, toda la transición de tener datos a convertirlos en información y en decisiones, eso es una cadena que no es trivial de resolver. Claro.
Tú puedes conectar diferentes equipos a las computadoras del avión, a las computadoras del motor del avión, y pues te va a proveer una cantidad de datos enorme, pero necesitas quien la entienda y la descifre para poder utilizar esos datos. Entonces, eso es una componente muy importante. Obviamente tienes que tener los equipos que te permitan hacerlo, el software adecuado, pero un aspecto muy importante es el talento humano. Como que tenemos toda esta visión de que las computadoras van a tomar las decisiones por nosotros, tantas películas que hay allá afuera en las que las computadoras realmente están pues básicamente en control de todos los procesos. Y pues la realidad es diferente. Las computadoras nos están ayudando muchísimo a, por ejemplo, asegurar la calidad de los datos que tenemos, como por ejemplo a realizar trabajos de limpieza de datos y filtrado para que los datos lleguen de una manera mucho más segura y mucho más sintetizada, mucho más listos para Bueno, porque la permitir esa información toma bruta, de los datos decisiones. brutos, a veces necesitas sintetizarlos, agregarlos, ¿no es cierto? Para que realmente empiecen a Es, tener sentido. es indispensable, y en una industria como la de la aviación, en donde probablemente tengas diferentes sistemas, necesitas asegurar la compatibilidad. Claro. A veces puede haber una cantidad de datos enorme, tienes que tener la capacidad de absorberlos y de reducirlos, sintetizarlos para preparar esos datos para que te permita tomar las decisiones. Entonces, todas esas tecnologías que te permiten hacer eso no son tan triviales, ¿no? Necesitas saber cómo las manejas y tener toda una estrategia para poderlas hacer. Y luego, más allá de eso, sí existe ya la posibilidad de usar analíticos. Claro. Y los analíticos es cuando empiezas a tomar datos para trabajar con esos datos, calcular con ellos nuevos datos, nuevos parámetros que estén ya más directamente conectados con las decisiones que tienes que tomar. Toda, ¿Decisiones de qué tipo, por ejemplo? ¿No? Son algunos ejemplos. pues puede haber cosas como el mantenimiento Mantenimiento, el claro. mantenimiento de una turbina. Eso es muy obvio y muy rápido y es Sí, dependiendo de cómo estás dándole, cómo estás operando tu avión. La realidad es que las turbinas se están desgastando cada vez que las utilizas. claro. Tienen una duración impresionante. Una turbina puede a veces durar hasta 2 años sin que tenga que ir a servicio. Depende de mantenimiento proactivo de la aerolínea. Claro, claro, sí, sí. Si te Pero si lo anticipas comparas a con que tu se rompan coche, las cosas, claro. Sí, si comparas un avión o una turbina de avión y te enteras de que pueden estar 2 años antes de ir al taller por primera vez, comparado con lo que vivimos cualquiera con nuestros vehículos, es otra dimensión. Y claro. eso que esas mueven 200, 400 personas al mismo tiempo, mientras que nosotros pues, nos mueve a mí y a mi familia, ¿no? Estamos hablando de Claro, 5 personas. Entonces, otro nivel de complejidad, pero también otro nivel de confiabilidad en las turbinas. Y al mismo tiempo, dependiendo de cómo la usan los pilotos, dependiendo de la manera en la que despegas, la manera en la que te mantienes en vuelo, la manera en la que aterrizas, todas esas cosas, hay maneras de mejorar, de preservar la turbina mejor. Y por supuesto, desde el punto de vista de una aerolínea, entre más tiempo esté la turbina disponible y operando, mejor. Y menos costos y menos consecuencias, porque esa es otra cosa. Y a lo mejor esto me conecta con otras maneras de utilizar los datos, A ver. que es la disponibilidad de los equipos. A todos nos ha sucedido desgraciadamente la inconveniencia de que el vuelo se posponga por alguna cuestión mecánica. Mm. Y eso lleva a las aerolíneas. Hemos visto muchas películas en las que hay señoritas que están tomando las decisiones rápidamente, pero ya hay maneras de utilizar los datos para ayudarle a la aerolínea a tomar muchas de esas decisiones Claro. y a sistematizarla. No es lo mismo cuando estás en una operación pequeña que cuando un retraso en un vuelo se convierte en una cascada de eventos que si no los Es un manejas gran rápido, grafo, es un gran grafo que se dispara, ¿no? empieza a haber implicaciones en muchas direcciones. Entonces, además de la molestia del pasajero individual, pues tienes que saber qué haces con ese pasajero,
a dónde lo canalizas, si va a haber otro vuelo para que pueda recuperar su ruta y llevarlo a su destino final, qué haces con su equipaje, y luego lo escalas hacia otra dimensión. Tienes que ver qué haces con la tripulación de los aviones, cómo manejas tripulaciones, cuándo va a entrar ese nuevo avión a operar después de que se hizo la reparación, lo que se necesitara, y cómo lo vuelves a incorporar en tus operaciones de manera eficiente. Todas esas decisiones se pueden agilizar en base a manejo más ágil de datos. Claro, muy interesante. Hace que las aerolíneas sean más efectivas al estar manejando ahorita la crisis en la que tienen una cantidad de aviones disponible, pero tienen que decidir cuál es la manera más ágil y más económica de utilizarlos, ¿no? ¿Cómo planear para el futuro, no? El tema de nivel sociotécnico, organizativo, de formación, es una industria que requiere de mucho talento, son sistemas complejos, ¿no es cierto? De hecho, ese es también el punto, de que las computadoras en realidad no están tomando todas las decisiones. Sí es verdad que nos ayudan, pero cada vez es más importante tener talento humano que maneje los diferentes sistemas, que maneje las posibilidades, que entienda a fondo las limitaciones de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, y que pueda, pues no solamente usar todas estas nuevas herramientas, sino también desde el otro lado programarlas y mejorarlas. Okay. Y ese talento, México ha demostrado que ha sido muy bueno. Tenemos gente de muchísimo nivel. Y pues es una de las áreas en las que la preparación que tenemos en nuestras universidades y combinado con las oportunidades que ya se dan en la industria hoy, nos ayudan a desarrollar ese talento. Y ese talento va a continuar siendo cada vez más crítico. Claro. El tener políticas, el apoyo a las universidades en donde se preparan, el tener políticas para desarrollarlos es muy importante. Es un aspecto fundamental para poder lograr esa integración de todas estas tecnologías con ya el mundo real de cómo las utilizamos. Me da la impresión que el hecho de estar tan cerca de Estados Unidos, bueno, un país que tiene una tradición aeroespacial muy significativo y tener un acuerdo tan importante como el TMEC es muy significativo también. Y siento que México le está sabiendo sacar mucho provecho a esto, ¿no? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Sí ha sido bueno, definitivamente nos da muchísimas posibilidades el estar en el mismo horario, el estar tan cercanamente conectados. Muchas veces nuestros sistemas son compatibles. En muchas ocasiones la compatibilidad es mucho más rápida. Entonces sí ha sido una ventaja, y yo sí veo que hay muchas posibilidades por el lado de esa integración. Ahora, en general, todo el mundo aeroespacial está muy conectado y hay muchas cosas que son muy comunes entre los diferentes países. Es una industria que por naturaleza es internacional, y en la que, por supuesto, que todas estas facilidades que marca el TEMEC y otras cosas, pues nos integran también del lado de producción. Entonces sí es una ventaja fuerte. Sé que el desarrollo de la industria aeroespacial en México ha ido a toda velocidad. Somos una de las áreas con más crecimiento en nuevas empresas, y en la cantidad de empresas que empiezan a conectarse con la industria aeroespacial. Okay. Eh, Por y, eh, ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, bueno, tenemos en Querétaro nuestra compañía General Electric, por supuesto, pero también tenemos ya la parte de Safran. okay. Tenemos la parte bueno, hay clústeres aeroespaciales completos. Creo que tienen una entrevista ya con el clúster de Baja California, Sí, que ha sido extraordinariamente exitoso en atraer oportunidades para México, y que está muy bien coordinado, aprovechando precisamente todo esto del TEMEC, igual que Querétaro, igual que Chihuahua. Hay diferentes zonas que están claramente acelerando para tomar oportunidad de todo esto, ¿no? Integración en la que tenemos ya mucho avance es entender cada vez más qué le duele a un motor antes de ponerlo en mantenimiento. claro, perfecto. Entonces, cuando tú llevas un motor a mantenimiento,
eh, el reto es cada vez, entre más lo desarmo, entre más me voy al centro del motor, más costoso es. Claro. Si yo tuviera suficiente información para saber que el corazón del motor está sano y que reemplace solamente componentes en forma más quirúrgica, los costos de mantenimiento bajan en forma muy importante. Y nosotros tenemos ya soluciones que permiten hacer eso, que ya tienen una conexión con todos los datos que están bajando del avión, Claro. para que cuando el motor se va a mantenimiento, ya tengas bastante establecido qué se le tiene que hacer. Eso, además de que te ahorra costos, porque no estás teniendo que incurrir en tanto armar y desarmar, y mantienes componentes enteros que estaban sanos sin mayor intervención, también te permite mejorar muchísimo la parte de logística. La aerolínea tiene muchísimo más seguridad de cuánto tiempo va a estar el motor en el taller, cuándo va a regresar. Eso agiliza muchísimo las cosas. Me imagino que eso también debe depender mucho de las partes, ¿no? De las Por partes a supuesto. reemplazar, ¿no? Entonces, el que llegue la parte en el momento justo, bueno, yo me dediqué a la Exactamente. investigación Te industrial. permite desde el lado del taller manejar toda la logística para tener todo listo y agilizar, acortar el tiempo de mantenimiento. Entonces, todas esas tecnologías apuntan a una industria muchísimo más efectiva, mucho más eficiente y con muchísimos mejores tiempos para manejar todo esto, que redunda, por supuesto, en operaciones eh, mucho más eficientes por parte de la aerolínea. En estos tiempos en los que es tan importante el ahorrar, el mantener a la aerolínea volando con los menores costos, estas tecnologías son muy importantes. Con una realidad dura que están viviendo muchas aerolíneas y que es la parte pues de que a lo mejor tienes más aviones de los que necesitas. Y a lo mejor necesitas regresar algunos aviones. Claro. Y es interesante que ese proceso todavía es muy manual, depende mucho de todos los registros que tienes de mantenimiento de estos equipos. Hablabas de la diferencia entre un coche y de que es más fácil manejar mientras todo va bien, pero también es cierto que el valor de un asset, de un activo tan importante como un avión o como componentes de avión, involucra también más complejidad en la parte de cómo Claro. le estoy dando mantenimiento. Claro. Bueno, el trazability me Puedes, imagino que ahí debe estar muy fuerte, ¿no? ¿Cómo General hacer? Electric es muy fuerte y todos tienen bastante bien hecho eso, pero muchas veces es la aerolínea la que tiene la responsabilidad de dar los mantenimientos y de dar seguimiento a ese mantenimiento, porque los que tienen el permiso de volar es la aerolínea. Ellos son los responsables últimos de la seguridad y también son responsables de que todos sus equipos estén con los mantenimientos adecuados. Pero cuando llega el momento de regresar un avión o regresar una turbina, el valor de ese avión o de esa turbina está muy conectado con la calidad de los registros que Claro. tienes. Entonces, historia de qué le pasó, qué se le hizo, qué no se le hizo. Y no es un manualito, no es un archivero. Son literalmente cuartos enteros con registros Claro. y todos manuales. Entonces, Los eso hace manuales. todos en No, papel. yo me hubiera imaginado ahí, por eso te hablaba de trazability, ¿no? Blockchain, seguimiento de toda esta En eso información. estamos exactamente. Los nuevos permisos que conseguimos, tenemos una solución que se llama AirVault, en inglés sería como se llaman en el banco, las bóvedas, como una bóveda de banco, Ok, que te permite de forma consistente con las regulaciones mantener todos esos documentos en forma digital. claro, Todo esto fue en papel durante muchísimo tiempo porque los reguladores no te permitían tenerlo digital. claro. Y parte del problema era cómo asegurabas que todos esos registros estaban seguros, eran únicos y demás. Y en efecto, soluciones como blockchain y similares son fundamentales para asegurar que los datos que estás tú guardando sean reconocidos por las Claro, autoridades. claro. Pero no quieres ir a comprar un país un motor o un avión en un país que esté determinado porque tiene el avión
disponible si no te dan un buen respaldo del mantenimiento que le diste a lo largo de su vida. Si no estás comprando un riesgo enorme, tú no te vas a poner a volar, y si tú eres piloto me vas a entender muy bien, no te vas a poner a volar un avión que no sabes qué historia tuvo antes. Claro. Antes la inspección visual, que tú le echabas un ojo, ¿no? Que todavía se sigue haciendo con el Claro, por supuesto. piloto, sigue haciendo una inspección visual para ver a grandes rasgos cómo está la estructura, pues no puede meterse en detalle. Pero bueno, tienes elementos que te permiten saber si las cosas están más o menos bien o no. Bueno, ya en el futuro no vas a necesitar hacer eso porque vas a tener todo, absolutamente, toda esa información Digitalizada digitalizada. Bueno, y más sí, claro, claro, ágil de manejar. absolutamente. Y, Y y ahorita, garantizada la información. Claro. y ahorita estas soluciones como AirVolt nos permiten agilizar todo ese proceso. Estábamos hablando que para regresar a un avión te tardabas entre 3 y 6 meses, Claro, en lo que revisabas todos los registros para saber qué estabas comprando o para que el que estuviera recibiendo claro, ese avión que estaba regresando estuviera ahí. Entonces, este tipo de soluciones como AirVolt agilizan todo eso. Y claro. seguimos desarrollándolas, sigue en camino. Por el momento ya las podemos digitalizar. Falta poder interpretar todos esos datos. Toda esta, el trabajo hoy es cada vez ser más capaces de leer todos esos datos y pasarlos a un sistema digital que nos permita utilizar analíticos, Claro. que de manera ágil nos permita verificar qué tan completos están esos registros. Ahorita son índices enteros de registros y tú puedes auditarlos, pero todavía no tenemos en todos los casos la capacidad de entrar a revisar cuál registro es el que faltaba. Y esas capacidades están en pleno desarrollo y por Sí, sí, supuesto para que allá van a vamos. agilizar todo Claro, claro, claro. Y qué interesante todo esto, porque ahí lo que estamos viendo de una manera práctica, la importancia que tiene una industria como esta y el derrame que produce todas las otras industrias, porque eso mismo que por estás haciendo supuesto. para los aviones, después se puede aplicar para los coches, entonces el día de mañana que tú puedas comprar un coche y sepas exactamente qué tiene, ¿no? Exactamente, y que esté pues de alguna manera respaldado, que no sea lo que te escribió alguien convenientemente porque tú le vas a vender, Claro, sino que tenga algún respaldo que diga esta información es la información oficial reconocida por los reguladores, y que puedo confiar en ella porque es la misma que voy a usar yo para volar yo. claro, Te subías a un avión y sabías que era más lujoso, que claro, ibas a llegar mucho más rápido, que ahorrabas cantidades enormes de tiempo, pero sabías que estabas comprando un riesgo claro, claro. y había muchos más accidentes. Mm. Hoy los sistemas de seguridad han sido tan efectivos que es muchísimo más seguro que en cualquier otra forma de transporte. Y en base muchas veces a que esos sistemas están controlados, a que tenemos mucho seguimiento sobre toda la cadena, desde que tenemos materia prima hasta que construimos la parte, hasta que la instalamos, hasta que se la entregamos al cliente, todo va con registros. Y todos esos registros, entre más digitales sean, más ágil todo el proceso, ¿no? Claro, perfecto. Bueno, ¿alguna otra cosa que te gustaría decir? ¿Algo que haya quedado en el tintero? Nada más reiterar sobre la oportunidad que está representando todo este nuevo mundo digital para toda la industria y sobre cómo para la industria aeroespacial está haciendo una revolución. Nos está permitiendo manejar cosas muy dispares. Desde esta situación el año pasado, donde estábamos entregando tantos aviones y motores como podíamos porque el mercado lo necesitaba, Ok. como el manejo hoy en día de esta situación de frenar en seco y de volver a replantear cómo desplegábamos nuestros recursos, ¿no? Entonces, estas alianzas entre empresas como nosotros, General Electric y las aerolíneas, apoyan todas esas situaciones y ayudan a que la industria se recupere de forma más ágil, ¿no? Ha sido un gran gusto. Gracias por ser tan abierto, tan franco, tan flexible en esta conversación. Doctor Gabriel Viesca, jefe de la Oficina de Ingenieros de GE en Querétaro. Así que bueno, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Néstor. Un placer estar con ustedes y un placer participar. Muy Bueno, interesante. bueno, esta fue la cápsula número 3, Industria Aeroespacial, efectos de la pandemia en las estrategias internacionales y nacionales.
Gracias.